Sí, hola Lau, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo va? Sí, la verdad que sí. Es un poco también lo que venía a hablar hoy, porque son muy importantes las elecciones que vamos a tener el domingo, y también lo que charlábamos un poco antes comentando sobre este tema, es el cómo, es lo importante de cómo vamos a llevar adelante este país y, digamos, los candidatos que vamos a elegir justamente son los que van a demostrar qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Entonces, es muy importante la elección del domingo justamente por el destino del país. Digo, estamos hablando de una situación de crisis descomunal en Argentina, de lo cual implica no solo la economía, sino que se traslada a la crisis social, a una pobreza estructural, digamos, nos lleva a todo, y eso es pensar efectivamente a quiénes vamos a elegir el domingo. Quería nombrar que, bueno, que sí, todos los candidatos fueron suspendiendo en las últimas horas, en esta última hora, todos los cierres de campaña. Efectivamente, el candidato por Patricia Bullrich, que es Grindetti, era el intendente en licencia de ese partido, de la segunda sección electoral de Provincia de Buenos Aires, de Lanús, y, digamos, estaba a cargo Kravets, quien es el candidato a intendente por esa localidad. Entonces, bueno, hay fuertes protestas contra Kravets y, bueno, estuvo Bernie también en el lugar del hecho, en la comisaría, etcétera, estuvieron reunidos. La gente está muy conmocionada, muy enojada, y creo que esto va a dar a pensar y a que hablar para justamente lo que tenemos que elegir el domingo. Como decía, es el destino del país. Claro, inclusive, agrego, Lu, a esto, hay una manifestación ahora frente a la comisaría donde los vecinos, golpeados por esta noticia, reclaman seguridad, por lo menos una respuesta ante lo que ocurrió, que conmueve a todo el país, no solamente a precisamente el territorio que aboca Lanús, ¿no? El partido de Lanús. No, tal cual, y efectivamente también se habla de que los chicos tienen que, por lo menos mínimo, los chicos tienen que ir tranquilos a la escuela, poder estudiar tranquilos. Es lo que decía, antes se respetaban los guardapolos blancos, doctores, las maestras, los chicos que van a la escuela, hoy no hay respeto por nada, o sea, entonces creo que esto denota la crisis que estamos viviendo. Por eso, digamos, para traer a colación lo del domingo, que entiendo que desde la radio hicieron un explicativo de cómo se vota, etcétera. Lo ideal es saber que, digamos, dentro de estas internas que se votan, que son los pasos, son internas partidarias, sabemos que se oficializaron 27 fórmulas, de las cuales 2 se dieron de baja. Una de las juezas electorales dio de baja 2 fórmulas, pero bueno, en sí quedan 20 y pico de fórmulas, pero sabemos que estamos hablando del destino del país frente a 3 fórmulas importantes, 3 alianzas, que eran las que nombrábamos anteriormente, y que sabemos que dentro de una de las alianzas, una de las internas, que es Massa con Grabois, no estaría corriendo peligro quién va a ser el ganador dentro de esa alianza. O sea, todo está, digamos, a la deriva y al destino, pero bueno, indicaría uno de los candidatos, que es Massa, que es nuestro actual ministro de Economía, y después tenemos otra que está, digamos, muy en la puerta para ver si llega, si no llega a balotaje, qué sé yo, que sería la de Milei, y ella no, esa fórmula no tiene internas. Entonces, digamos, donde están centradas todas las luces y lo que se dice como el spotlight, están todo ahí centrado en la interna de la oposición, exactamente. Se cree que eso, que va a ser la más reñida, y además no da lo mismo un candidato u otro respecto al hecho de traccionar votos. Entiendo también, creo que sobre todo si lo polarizamos un poco, Unión por la Patria va a mirar mucho cuál es el candidato que pueda llegar a salir vencedor, por llamarlo de alguna manera, en estas PASO, en lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio. Exacto, digamos, la coalición opositora va a ser una de las probables, no vamos a saber, pero son, digamos, estas 3 alianzas que estamos nombrando son de las probables que van a pasar, o va a salir el presidente, o probablemente sea un balotaje en donde después se elija presidente. Sí. Entonces digo, por eso es muy importante la interna que estamos por vivir, porque se va a elegir uno de los candidatos, por lo menos de la oposición, con altas chances de llegar a gobernarnos el año que viene. Entonces, cuando también se plantea esto de ellos, digamos, el gobierno va a estar mirando a la oposición y a quién sale electo o no, es porque después se van a plantear las estrategias dependiendo de un candidato u otro.
La alianza opositora, que es Juntos por el Cambio, digamos, tiene ciertas cuestiones, y como habló Mauricio Macri, que también era algo que quería traer a colación, el lunes habló en TN, se pensaron desde un lado, se decía que iba a dar como un apoyo certero a Patricia Bullrich, de lo cual no lo hizo, habló siempre de lo mismo, sí. Deja entrever una tendencia pero nunca hacia Patricia. Nunca lo manifiesta, digamos, pero, explícitamente que apoya, digamos, a Bullrich. Claro, no hizo como otros, no se la como juega María Eugenia, no se la jugó. Pero lo dejó ver. Lo dejó ver. Sí, fue bastante. El lunes te digo. Hay un juego ahí que hay un el juego lunes también. Te digo. De que si gana el otro, ¿qué hacemos, amigo? Sí. Sí, se vuelve a acercar, ¿no? Yo te banqué siempre. Siempre tuve con vos pelado. Yo estaba en la misma alianza. Vos sabés que yo le decía a la gente adentro mío, que ahí en el grupo, que seguramente ganaba. Eras vos. Eras vos. Pero bueno, sí, digamos, una de las declaraciones de Horacio, después de esas palabras de Mauricio, de Horacio Rodríguez Larreta, fueron que, bueno, que es una discusión que ellos tuvieron siempre y por años, digamos que él plantea, lo que se está debatiendo en la oposición y en esta alianza por un candidato o por otro es que Patricia Bullrich mantiene como una visión, si se quiere, más cerrada, o, digamos, sin una coalición grande de políticos dentro de su candidatura, y quiere cambiar las cosas de raíz, es mucho más determinante, sigue fomentando, digamos, este bipolarismo que existe en la política argentina, y fomentando un poco esto, o sos todo o no sos mucho nada. Más tajante, más del estilo de Milei, pero bueno, un poco solapado por la Alianza de Juntos por el Cambio, mientras que Horacio Rodríguez Larreta está trabajando como una coalición, viendo un escenario más de crisis argentino, en donde necesitamos, digamos, tener acuerdos para poder llegar a una postura por ahí más dialoguista. Exacto, claro, para sobrepasar la crisis. Yo creo que es cuestión de visiones, de cómo del cómo, pero creo que, en fin, y como lo dijo Mauricio, creo que después van a trabajar el 14 todos juntos. El tema es que digo, y esto, te voy a hacer una pregunta respecto a esto que mencionábamos de Mauricio Macri, que todavía no se la jugó, digamos, por ninguno de los dos. Pero de todas maneras, ¿le sirve realmente a estos dos precandidatos de Juntos por el Cambio que se la juegue por uno y por otro? Si bien vemos que está como más, él deja entrever, ¿no?, como su simpatía más bien a Bullrich, pero digo, no sé si tiene también tanta imagen positiva Mauricio Macri como para que, no sé, si fuera candidata, creo que particularmente pensaría, digo, bueno, a ver, en la cuestión de liderazgo, a lo mejor en la interna del partido, en lo interno del partido, continúa con fuerza, pero no sé si queda tan bien visto para el afuera, para la gente que me apoye Macri, digamos, con todo para el que tenés implica. Que sumar realmente, digamos. Exactamente, para que el que va a ir a votar. Es que en realidad creo que la figura de Mauricio es un poco para el liderazgo partidario y es más de nicho, digamos. No capaz los que están dentro del partido, pero sí los que siguen férreamente lo que opina el partido. Claro. Para mí, para el que hay que convencer, que es el que está en el carril del medio, y es que siempre el mayor caudal de votos y el por el que siempre se están peleando, digamos, todos los candidatos, que hemos visto una cantidad de notas donde Massa también está buscando ese voto, donde Horacio, donde Schiaretti, que es otro de los candidatos, están buscando más ese votante. Bueno, justamente eso de nicho, la verdad, no sirve, no mueve la aguja, es particularmente para los partidarios o para los que son muy cercanos. Y de lo cual también para los que son del partido, y justamente por algo hay una interna, muchos piensan, digamos, que cosas que hizo Mauricio no estuvieron bien, no se seguirían haciendo, y por ende prefieren ir por otro carril. No significa que al fin y al cabo todos piensen lo mismo, porque la gente le cuesta entender a veces las internas. Se piensa que se están peleando, que se están matando. Todos, digamos, entre todos los partidos, y yo creo que dentro del kirchnerismo pasa lo mismo, y todos los partidos políticos pasa lo mismo. Cuando hay internas, hay que entender que la interna es dialéctica, es discusión, y permite a los partidos políticos crecer. Y la verdad que bienvenido sea en ese sentido. Exacto, porque permite, digamos, llevar a la discusión, a la competencia, a que todos se esfuercen más por, digamos, por hacer las cosas mejor para poder ganar. Perdón, es que si no habría interna también en uno u otros o varios sentidos nos estarían mintiendo. Sí. Porque habría varias figuras que tendrían que acoplarse a una idea que a lo mejor no comparten, pero que el partido
aboca como primordial, digamos. No, tal cual. Yo creo que sí, que fomenta. Lo que sí no está bueno que en un escenario de crisis haya tiroteo y bombardeo por todos lados, porque claramente no colabora a la unión y a la paz social, ¿no? Que se tiene que mantener. De hecho, era un momento en donde las pasos era algo que, digamos, bastante cuestionado, porque todo el gasto que implica del Estado, todo lo que, digamos, conlleva una paso, bueno, viste, la gente está pasando otras situaciones, justamente, inseguridad, crisis económica, la verdad, falta de un montón de cuestiones que las pasos no colaboran. Pero bueno, dado este contexto, yo creo que el dilema es qué camino elegimos y cómo queremos transitarlo. Por eso es muy importante, porque vamos a elegir los candidatos que probablemente nos gobiernen. La verdad que, bueno, un poco lo que venías mencionando, que no es noticia, ya lo solemos charlar también en este espacio político aquí en Silencio que hay ruido, esto de la crisis política, básicamente, la crisis de creencia, ¿no? De la sociedad para con la política. Particularmente creo que esto que pasó hoy es un quiebre, ni hablar, o sea, por el momento en el que se da, ¿no? Primero que Totalmente. Es indiscutible que es una tragedia, es una locura. Es indiscutible también que se podría haber evitado, y no deja de ser una pintura de cómo estamos hoy en uno de los temas más importantes donde todos los candidatos se pronunciaron y no, eso es una consideración personal, ¿no? Se pronuncian, pero no sé si tan a fondo, ¿no? En algo que no sé si no es el tema que más preocupa. Bueno, junto con la economía. Seguro que está en la lista de prioridades, que es la seguridad. Sí, es que, digamos, depende del distrito, es la importancia que se le da tanto o a lo económico o a la inseguridad. Pero inseguridad y lo económico son como los dos temas clave dentro de estas elecciones. Yo creo que también es un golpe muy bajo a la candidatura de Patricia Bullrich, digamos. Uno de los bastiones de Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aires era Lanús, el distrito de Lanús, gobernado por Grindetti, quien es su candidato a gobernador de la provincia, y hoy es el distrito que demuestra la mayor inseguridad, o va a ser como el caso, digamos, testigo va a terminar siendo el símbolo de cómo se vive la cuestión de la seguridad en ese distrito. Sí, estoy pensando en desde tengo 32 años y bueno, o sea, van varias veces que voto. El concepto seguridad es el mismo concepto que se trata en cada elección, y la verdad que yo ya estoy bastante podrido. O sea, porque realmente es... porque siempre resolvamos la seguridad, resolvamos la inseguridad, mejor dicho. O sea, erradiquemos la inseguridad. Y desde que voto, desde que tengo 18 años, y creo que la primera votación que hice fue presidencial, bueno, tendría que hacer una revisión de eso, es el mismo tema. Y la verdad, hay una inflación tanto en lo económico como en la cuestión de seguridad. Porque es esto que decías, Laura, hace un rato. Antes capaz que eran cuestión de zonas. Antes eran cuestión o lo que dijiste vos, de guardapolvos blancos que se respetaba. De horas. Antes era una cuestión de horarios, de cuestiones así. De ir en grupo. Hay gente que hasta lo llama delincuentes con códigos, ¿no? Claro, ¿no? O sea, esta cuestión... Utilizando ese término. Exacto, ¿no? De propio de por ahí una concepción anterior, ¿no? Pero... eso fue inflándose, ¿no? O sea, eso fue aumentando en cuestión ya de ser algo sanguinario. O sea... escalando en la cuestión de violencia. Y sigue siendo el mismo tema siempre. O sea, sigue siendo el tema que se debate en cualquier... esto no es una cuestión de partidos. Todos los partidos plantean el mismo problema, que es como una cuestión, bueno, hay que resolverlo. El famoso cómo, que nunca se dice, que yo por ahí a veces me pongo en esa cuestión de el qué, está buenísimo, hay que resolver la inseguridad. Buenísimo, de una, estamos todos de acuerdo con eso, perdón, con cualquier candidato estoy de acuerdo con eso. Tienen razón, hay que resolverlo. Ajá, ¿cómo? Contame tu idea. Bueno, esto que planteamos siempre de profundizar y de investigar un poco más a qué candidato vamos a votar, como para ver con qué estamos de acuerdo, con qué no. Es un poco el ejercicio de la democracia y decir, bueno, loco, hagamos algo por nosotros. Después, obviamente, pasan un montón de cosas. Hay opiniones por ahí que trato de no expresarlas en radio porque por ahí son bastante personales. Pero qué jodido, loco, porque sigue siendo el mismo tema. La economía, la inseguridad. Es como todo loco, te lleva a pensar algo que hablábamos, creo que fue en la pausa, ya no me acuerdo si fue... Sí, en qué momento de la vida nuestra. Pero... a que una medida que realmente dé resultado en cuanto a cuestión de seguridad, por ejemplo,
cada vez nos lleva a pensar que esa medida tiene que ser cada vez más drástica, porque Claro. si no, no hay forma de recuperarse, por así decirlo, en el tiempo, en lo que nos sucede todos los días, en lo que sufre hoy la gente de Lanús en particular, pero que sufre todos los días en algún punto u otro. Sí. Sumando a lo que mencionan por ahí, me da la sensación de que tampoco nadie se pone los pantalones respecto a decir que esto no se soluciona un día para el otro. Claramente no. Claro. Entiendo que si estás en plena candidatura y en plena campaña no te suma decir lo que, mira, la verdad que vamos a trabajar en esto, pero de un día para el otro no es un problema crónico que tenemos que queda demostrado con lo que decís. Es el tema. Hay varios temas que incluso en el periodismo lo vemos, tenemos como varios tópicos que año a año siguen igual, ¿me entendés? Paritarias. Bueno, estamos ya ahí, con el tiempo estamos obviamente ahí. Sí. Estos son temas que están buenísimos para charlarlo, para quedarnos, si quieren, no sé, horas hablándolo. Pasa que es algo como que habla de la transversalidad de los elementos de la actual Argentina. Una economía muy mala, o sea, que vienen de años cayendo. El tema de la educación, está todo aparejado en un círculo gigante de educación, cada vez estamos más pobres, como todo un combo completo que hace eso es lo que complejiza la solución. Claro, exactamente. Porque tiene que ser transversal, como claro, mencionás. el tema que, claro, posta, va a llevar mucho tiempo y todavía es como que parece que en ese no estamos todavía tocando el fondo, parece que es el fondo y siempre seguimos bajando. Pero porque perdemos el poder de asombro también de lo que nos va pasando. Pero yo creo que sí coincido un poco con lo que decís, Timmy. O sea, yo siempre hablo, digamos, de la estructuralidad con respecto al cómo solucionar los problemas. Se habla también de una pobreza estructural, que todo el mundo dice, ¿cómo la pobreza estructural? Sí, la pobreza estructural es esto que decimos, ¿no? El tipo no es que solamente es pobre porque no puede comer o porque no tiene un laburo. Es pobre porque ya no fue a la escuela. Claro. Es pobre porque ya nació de un vientre en donde no fue bien alimentado y no tuvo nutrición. Entonces, cuando hablamos de pobreza, no hablamos solamente de que, sí, tenemos que solucionar la cuestión habitacional de las villas o de los asentamientos irregulares. Tiene que ver con una cuestión de que le tenés que proporcionar educación, salud como corresponde. Claro. Todo eso conlleva a que la gente pueda conseguir trabajo dignamente, a la dignidad, y así todo se va transformando desde abajo. Digo también, y bueno, a veces expreso un poco mis pensamientos políticos, pero yo trabajé en conurbano durante la gobernación de María Eugenia Vidal y escuché también a la gente decir, con el asfalto no se come. Pero digo, cuando las soluciones son el asfalto, y quiere decir, es por ahí menos guita en la calle, es decir, no me puedo comprar una remera, pero sí es que tengo un asfalto, que tengo iluminación, quiere decir que vas a ir todos los días a la escuela, porque el bondi va a entrar para que vos te lo tomes para salir y ir a la escuela. Quiere decir que vas a poder ir a laburar todos los días, o sea, el que vive por el mango diario... No se te inunda la calle cuando llueve y es que no podés ir, digamos, se te hace la vida un poco más fácil. Exacto, el que vive por lo diario, si se le inunda la casa y no puede salir, porque no viven a 3 cuadras donde pueden salir, capaz que son 10, 20, donde tienen que caminar. No labura, no come tal vez. No come, entonces es toda una rueda. Entonces, sí, el cómo es muy importante. Invito a la gente a buscar los candidatos que sí tienen propuestas. Hay candidatos que no tienen propuestas. Creo que es muy importante en la Argentina que vivimos hoy las propuestas.